¿Ahora? No, bien, perfecto. Vale. ¿6? ¿Podemos empezar, Marco? Cuando quieras, inicia. Vale, pues perfecto, empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marí, soy la R4 del Hospital Dr. Peset y os vamos a presentar este caso. Trasplante en un paciente con SHUA y queríamos contar su evolución. Antes de todo quería contar un poquito su historia pretrasplante y luego ya nos centramos de un paciente de 34 años que acude a un hospital comarcal con síndrome febril, ITU, con creatinina 0,9, se le diagnostica ITU, se va a casa, luego vuelve, presenta un fracaso renal agudo, con criterios de hemólisis. A nivel neurológico presenta convulsiones y coma vigil y inicia tratamiento, terapia renal sustitutivo. Pues al 7º día se hace biopsia renal y lo informan como probable microangiopatía trombótica, se pide ADAMS 13 que fue normal, el test de Shiga que también fue negativo, se solicita estudio genético de SHUA, que posteriormente salió negativo y iniciamos ya a descartar todas las causas de MAT secundarismo. Y en cuanto ya recibimos al paciente desde el traslado de un hospital comarcal, cuando estaba en convulsiones, coma, en fracaso renal agudo, iniciamos el eculizumab cada 15 días. No me baja. ¿Qué? ¿Abajo? Espera, no me deja. Vale, perdonad. Ahora sí. Pues no quiero detenerme aquí mucho, pues se trata de un paciente con fracaso renal agudo, con analíticas, con hemólisis microangiopática y trombocitopenia, con afectación neurológica y renal. Hemos descartado que se tratase un PTT y también de una SHUA típica porque toxina de Shiga salió negativo. Por lo tanto, estamos aquí. Hemos pedido todo el estudio de secundarismo de MAT y antes de todo iniciamos el tratamiento por el cuadro grave que presentaba el paciente. Por lo tanto, ahora, aquí os hemos preguntado, en este caso que el estudio genético fue negativo, ¿cuál sería vuestra actitud para seguir en cuanto al tratamiento de mantenimiento? Pues como bien correcto todo el mundo pues comentó no suspender el eculizumab. Está claro que un paciente con afectación neurológica y renal grave no vamos a suspender, aunque el estudio genético fue negativo. Es negativo porque no hemos encontrado nosotros, no porque no tuviese probablemente. Rápidamente contaros que posteriormente de inicio de eculizumab el paciente empieza recuperación lenta de cuadro neurológico, quedando con su autonomía para las actividades de la vida diaria. Presenta una recuperación parcial de la visión, se queda en terapia renal sustitutiva, ya que función renal no se recuperó. Durante su seguimiento en diálisis peritoneal y luego en domiciliaria, queríamos destacar que presentaba episodios de anemización y aunque no tenían relevancia clínica, sí que parecía que presentaba hemólisis cada 2 veces al año, una cosa así, y a pesar que se administraba eculizumab cada 15 días. Por lo tanto, nos hemos preguntado, ¿y trasplantamos a este paciente o no? Pues en este caso os hemos preguntado, ¿y qué hacemos en cuanto al trasplante? ¿Sí o no? Pues 70% dice que sí, porque el paciente es muy joven y pertenece en diálisis aumenta la mortalidad, efectivamente, pero también 30% dice que no, porque habría que esperar que la enfermedad esté de todo controlado. Es verdad que nosotros, antes de todo, también nos hemos planteado mucho antes de entrar en la lista de espera. Pero lo que quería comentaros que este es el documento, documento de consenso de nuestra sociedad sobre SHUA, y lo que se sabe desde las revisiones de publicaciones que hay casos de SHUA que tienen unas mutaciones con riesgo bajo de recurrencia en el trasplante, como mutación de MCP, etcétera. Pero los casos cuando las mutaciones están en factor H, etcétera, etcétera, también casos que la mutación no se llega a identificar,
sí que pueden dar alta. Pero en ningún caso se descarta el trasplante, eso sí, con mucha precaución y en caso de que el riesgo fuese alto con profilaxis de eculizumab. Pues lo que hicimos nosotros es, hemos esperado hasta que el paciente esté estable en cuanto a las hemólisis que presentaba y entra en la lista de espera y se trasplanta el 26 de enero del año 2018. Esas son las características de donante, una mujer de 32 años, criterios óptimos, la cirugía sin complicaciones y sin compatibilidad un DR y un DQ. Nada, aquí hemos preguntado, y en cuanto al tratamiento de inducción, ¿qué utilizaríais? Como podéis ver, casi 50% dice eculizumab dosis adicional y 30% pues basiliximab. Realmente pues es lo que hicimos, poner basiliximab, ya que el donante no cumplía criterios expandidos y tenían buena compatibilidad, y pues sí, eculizumab a dosis adicional, ya que el riesgo de recidiva era alto. No quiero detenerme aquí, simplemente comentar, acordaros que eculizumab es el anticuerpo anti-C5 y si bloqueamos C5, pues bloqueamos la formación de complejo ataque de membrana. Nada, quería comentaros cómo empezó, cómo debutó el paciente. Pues al inicio de trasplante fue buena debut con diuresis, mejorando función renal. Justo coincidió que una semana antes se había administrado la última dosis de eculizumab y al día 1 se administró la dosis adicional. Hicimos una ecografía a las 24 horas que fue totalmente normal. Pero posteriormente, al tercer día, presenta una caída de diuresis tras la introducción de tacrolimus, empeoramiento de función renal, y decidimos hacer pues, segunda ecografía a ver qué es lo que nos estaba pasando, ¿no? Pues en este caso pues, os preguntamos ¿y cuál es la complicación más esperada en un post-trasplante inmediato? En este caso, pues perdonad porque aquí parece que hubo un error, lo que sea, pero como veis en la suma la mayoría comentan como lo más probable recidiva de SHUA, ¿verdad? Os quiero mostrar las imágenes de ecodoppler al tercer día. Como podéis apreciar, aquí vemos imágenes de hipoperfusión que en Doppler no tenían señal Doppler y al hacer el contraste pues no captaba contraste y nos informan que áreas de hipoecoicos flujo ausente, que ellos lo correlacionaban con necrosis cortical. Pues nada, y también preguntamos a nosotros mismos si está descartada la recidiva, pues no. Correctamente la mayoría decís, pues no, dado que el paciente tiene mucho riesgo de recidiva, está claro que descartado no puede estar. Y también nosotros en este momento nos hemos preguntado nosotros mismos si esta necrosis cortical que nos comentan en la ECO tiene alguna relación con la recidiva de SHUA. Pues simplemente quería destacar que hemos encontrado varios casos descritos de necrosis cortical en relación con fenómeno de enterohepatia trombótica. Simplemente aquí quería comentar la evolución de paciente. Como podéis ver, el tercer día es cuando empieza empeoramiento de función renal, es cuando tenemos elevación de LDH, leve plaquetopenia, pero sin alteración de otros marcadores de hemólisis. Pues por lo tanto, aquí administramos la primera dosis de eculizumab, que repetimos de aquí semanalmente, y al 14 días empieza a mejorar. Y al 10º día pedimos una ecografía de control y una biopsia renal. Y curiosamente, lo que comentaban en la ecografía del 10º día es que estas áreas de hipoperfusión no eran lineales y que probablemente no corresponden a necrosis cortical y que podría ser trombosis de pequeños vasos intrarrenales. Y que en esta vez ya no hablaban de 70% de la parénquima afectada, sino un 20%. O sea, que parece que hay una mejoría radiológica. En cuanto a la biopsia, nos informan que hay una obstrucción trombosis de uno de los vasos de mediano calibre, solo un vaso, pero luego tenía glomerulitis, un poquito de afectación intersticial, C4D obviamente fue positivo, aunque los patólogos orientaban más a rechazo agudo, a nosotros, teniendo en cuenta la clínica, historia de paciente, pues
nos hacía pensar más en recidiva que en rechazo. Aparte, pues que comentaban necrosis cortical aguda que afectaba al 30% del cilindro. Nada, quería comentaros cómo está el paciente ahora. Estamos en el tercer mes post-trasplante con una creatinina 1,9, con marcadores de hemólisis en el rango de la normalidad. El paciente no tenía sensibilización HLA, que se repitió dado los resultados de la biopsia y seguía sin tenerlo. Y en la ecodoppler persisten estas áreas de hipoperfusión, pero que afectan menos parénquima. Y actualmente está con eculizumab cada 2 semanas y está estable. Conclusiones: que en un paciente con SUA con afectación neurológica y renal y el inicio precoz del tratamiento marcará el pronóstico, y que el trasplante renal en SUA no está descartado, pero en determinados casos, como en este, el riesgo de residuo es muy alta. Y la necrosis cortical podría ser una manifestación de fenómeno de MAD. Nada, y muchas gracias. Perfecto, Mari. Muchas gracias. Además, diría que el tiempo perfecto. Tenemos más de 20 minutos para poder iniciar una discusión. Y cualquiera tenga una pregunta, acordaros que tenéis que quitar el silenciar que tenéis en la pantalla. Y vale, yo rompo un poco, si quieres, hago las primeras preguntas. Uno, lo digo para el tema de la necrosis cortical casi de debut, que si durante la cirugía perioperatorio no hubo ningún problema hemodinámico, que si la cirugía No. fue limpia, fue... La cirugía fue muy limpia, sin complicaciones. De hecho, los tiempos muy buenos de isquemia fría y de isquemia caliente. El donante fue joven, con vasos bien preservados, o sea que no se ha comentado ninguna complicación. Y la otra pregunta, que tú lo tienes un poco revisado, normalmente cuando se habla de microangiopatía trombótica, justo el problema suele ser en vasos de muy pequeño calibre. En este caso vosotros tenéis una imagen ecográfica y creo también de biopsia donde hay daño en venas de mediano calibre, ¿no? Esto sí que tú que has visitado la literatura se puede ver. Que si presencia de trombos también a nivel de vasos de mediano calibre. Realmente en ningún caso de microangiopatía trombótica comentan afectación de mediano calibre, pero tampoco podría ser también, no descartamos la opción que esta hipoperfusión o trombosis que tenía, podría, no sé, ser simplemente una coincidencia con la recidiva de SUA. No sé, yo no he encontrado ningún caso que diga afectación de mediano calibre y que sea por el SUA. Es verdad que necrosis cortical, imágenes de necrosis cortical sí que dicen que se ha visto en los casos, pero el caso es un poquito difícil de decir porque hay necrosis cortical, pero también radiológicamente nos comentan al principio que es necrosis cortical, que luego no es, en la biopsia sí que es necrosis cortical, por lo tanto, pues, la verdad que no sé decir, es un poquito así lioso el caso. Y mi última pregunta, y en este caso solo tenía como la recidiva de la microangiopatía trombótica, solo tenía afectación renal, no ha vuelto a tener alteraciones neurológicas, oftalmológicas. No, nada. Es lo que he comentado, que analíticamente sí presentaba anemización, a veces coincidía con la reducción de la dosis de EPO, pero sí es verdad que en algunas analíticas sí que presentaba hemólisis sin relevancia clínica, ninguna afectación ni neurológica, ni oftalmológica, ni a nivel de otro órgano, a nivel renal, pues ya estaba en diálisis, ¿no? Sin más. ¿Alguien se anima a una pregunta? María Ángeles, te tocará a ti, digo yo. Hola. Hola. Hola, ¿sí? Hola. Ah, perfecto, sí. Yo tengo una pregunta. Hola. ¿Sí? Sí, te oímos, ¿eh? Pues nada, es una pregunta sobre todo por impericia, porque yo no he visto un SUA típico como tal, pero con respecto a la clínica neurológica entre el PTT y el SHU, de lo que yo he revisado es más frecuente con el PTT. Mi duda va con respecto a que si se ha hecho un análisis cualitativo del Adams. O sea, se ha hecho un análisis cuantitativo, pero no sé si cualitativo.
Es que fue muchos años, pero yo creo que sí, sí que fue descartado, sí. Sí, yo creo que sí que se ha hecho quali y quanti, sí. No te sé decir 100%, pero en su momento... Eso, ¿cualitativo te refieres a positivo o negativo? No, porque lo que se ha medido es la cantidad de Adams que tiene. Cuando tiene Adams, por lo que he visto. Claro, es lo que te marca realmente diagnóstico diferencial. Es lo que dicen las guías. También puede haber una deficiencia cualitativa del Adams, que el Adams esté presente, pero que no haya una funcionalidad normal. Una función normal de Adams. Pues que la verdad que no lo sé yo, eso no sé. La clínica neurológica, pues, Aunque sea positivo, aunque sea normal lo que dices, pero que funcionalidad no sea... Se mide la actividad solo, sí. No, yo la verdad que no lo sé. Se mide actividad, además. esa es mi duda, por la presentación neurológica. Claro, pero la actividad se mide y se da un porcentaje de la actividad, lo que entiendo yo. La actividad de Adams se da en porcentajes, ¿no? A nivel aclaratorio, desde Alicante, se mide la actividad de la enzima. Claro. Habitualmente se considera que tiene una actividad disminuida si está por debajo del 15% y normal si está por encima del 15%. Habitualmente, todos los laboratorios de banco de sangre, si detectan una actividad disminuida, miden si existen anticuerpos anti-Adams 13. Pero por eso digo que si a ti lo que te interesa es la actividad, si la actividad está alta, tendrá cualquier otra cosa, pero no tiene una púrpura trombótica, trombocitopénica, porque aparte si tú les das eculizumab, se ríe la púrpura, se habría muerto el paciente. Las púrpuras trombóticas, trombocitopénicas se tratan con rituximab, no con eculizumab, que acaban igual, pero no es lo mismo. Ya, mi duda era más que todo por la técnica, que bueno, yo no he visto una, sino por el tema neurológico. No, yo creo que gente joven... No, vamos, la diferencia de la PTT y el SUA fundamentalmente es la afectación renal. Neurológica es cierto que es más frecuente en la PTT que en el SUA, pero lo que marca la diferencia fundamental es el grado de afectación y la severidad de afectación renal, que es lo que hemos visto todos, ¿no? Y la profundidad de la plaquetopenia a veces, ¿no? Yo quería hacer una pregunta. Claro. Dado ahí que está el templo del saber del SUA, que es el PESET, José, dado que el estudio genético se hizo hace 4 años, sí, salió negativo, yo no sé, cómo esto evoluciona y cada 3 meses aparece un gen nuevo o algún factor nuevo dentro del estudio, toda la cascada del complemento, ¿os habéis planteado hacer algún nuevo estudio para ver si hay alguna cosa nueva que se hubiera detectado? Se ha hecho, no hace un año, pero ha pasado ya 4 años en el medio. Creo que me había comentado doctora Ávila que se había repetido y no han vuelto a encontrar nada. Creo que justo fue antes de valorar si entra en la lista de espera o no, que pues como hacía estos hemólisis que no estaba claro, que se envió de nuevo y no se ha encontrado nada. En cualquier caso, es raro, vosotros que tenéis más experiencia, que un paciente con un SUA atípico, aunque sea el estudio genético negativo, dándole eculizumab cada 2 semanas, siga hemolizando. Eso es realmente llamativo, ¿no? Es lo que más nos llamaba la atención y no tenemos claro el por qué. De hecho, bueno, aunque el complemento, el CH50 no es tan específico del bloqueo de complemento, pero sí que en todo caso cuando hacíamos el CH50 estaba bien bloqueado, o sea, estaba bien de eculizumab. Pero es lo que más nos llamaba la atención de este caso, que seguimos diciendo siempre, algo no está claro con este caso, es que seguía haciendo hemólisis. Y siguiente pregunta. Dado que hay alguna técnica que puede determinar los niveles de eculizumab, ¿os habéis planteado también eso? No hemos hecho, creo que yo lo que he leído también, que los niveles de eculizumab tampoco, lo mismo que el CH50, no son tan representativos de los estudios que haya. Y los niveles de eculizumab no hacemos el CH50 más.
No hacemos rutinarios, no hacemos de forma rutinaria los niveles, pero sí que se van a participar en un ensayo donde este paciente se han medido los niveles, no sé el resultado porque a nivel práctico no nos servían. Sí que estaban en un estudio para ver los pacientes que estaban aquí conectados para ver los niveles, pero no llegó a ninguna conclusión a nivel práctico. Y vosotros, aquí, ahora que no nos escucha nadie, aunque se esté grabando esto, ¿qué pensáis que tiene el tío este? Perdón. ¿David? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que pensáis? Porque claro, yo eso no sé. Es que, por ejemplo, una microangiopatía trombótica en sentido estricto en el posttrasplante no ha tenido una necrosis cortical, punto. Como manifestación de un SHUA, pero microangiopatía trombótica, una anemia hemolítica microangiopática, no ha tenido, ¿no? No ha tenido una más completa, ha hecho un aumento del LDH y un poquito de descenso de plaquetas, pero no ha consumido plaquetas, no ha tenido esquistocitos. Pues es Claro, que... un infarto renal te puede subir la LDH, ¿no? Claro, sí, cualquier isquemia puede subir el LDH. Lo que pasa es que justo no sé, que le hemos puesto el eculizumab semanal y empezó a mejorar. Y no sé cómo, la mejoría ecográfica de tercer día al 10.º día, que ya hablan de 70% a 20%, no sé, al principio cuando nos comentaban 70% el paciente en hemodiálisis, casi 14 días, pues estábamos muy desesperados. Pero no sé si cómo es, pero con eculizumab semanal sí que mejoró. Entonces... Por supuesto, igual se me ha pasado la antifosfolípida, anticardiolipina, se ha pedido nuevamente en el post-trasplante, ¿no? No me ha dado tiempo a poner todo, sí, se ha pedido todo. Qué curioso, ¿eh? Sí, se ha pedido todo, sí. Complemento y tal, el complemento estaba normal también. Sí. Yo también hago entonces dos preguntas más. Uno, evidentemente también se había pedido antifactor H, por si acaso, digo, aparte una alteración genética de base hubiera desarrollado anticuerpos en un momento dado. Y segundo, ¿qué planteamiento tuviste? Antifactor H. Eso se pide con el inicial del... ¿Dices anticuerpos antifactor H? Sí. Sí, eso se ha pedido desde principios, sí. Y segundo, ¿qué planteamiento tuviste a nivel de tratamiento de mantenimiento? Digo, ¿utilizaste por el miedo a que un paciente ya con un SHUA de base hiciera una MAT secundaria a tacrolimus, everolimus? ¿Utilizaste un planteamiento para retrasar, por ejemplo, el inicio del tratamiento de mantenimiento? ¿No? ¿O con el eculizumab ibais de sobra? Empezó con triple convencional, tacrolimus y Entonces, nuestra experiencia nos reportó usar... Espera. Marco, Sí, mejor si te ¿se escucha? Que en base a otros pacientes que ya habíamos trasplantado, que venían con el tratamiento con eculizumab de base, hemos seguido un poco el protocolo que tenemos de inducción según el tipo de donante, y en este caso tocaba basiliximab, introducción temprana de tacro con tratamiento estándar, que no nos ha ido mal en otros pacientes, entonces lo hemos iniciado así. El tema es que este chico, pues, como no está del todo claro, nos ha hecho esta complicación, pero en principio no nos hemos planteado hacer otro tipo de tratamiento. O sea, el everolimus tampoco le vamos a usar, no íbamos a usar everolimus tacrolimus, con lo cual es un poco bloquearlo con el eculizumab y ver el movimiento. Sí que nos ha dado bastante miedo meterlo en lista y de hecho hemos retrasado, desde que el protocolo estaba completo, hemos retrasado bastante, yo no sé si 8 meses por lo menos el de meterlo en lista porque en algún sentido no lo teníamos del todo claro, y por lo que contó Marí, que había hecho algunos episodios de hemólisis más o menos 2 al año o algo así, que nos daba un poco de miedo meterlo en lista de espera. Ponlo tú porque... ¿Se oye?
¿Otras preguntas? ¿Unos residentes se animan? Yo quiero preguntar una cosa. También del general, creo que han levantado la mano, ¿no? Del general de Valencia, sí. Sí. Nada, no, yo preguntar, vosotros que habéis tenido otros casos en trasplantados, claro, nosotros aquí no tenemos trasplante, entonces generalmente se da como una especie de profilaxis, como habéis dicho, dosis adicional de eculizumab para evitar la recidiva del síndrome hemolítico urémico. Es que os lo pregunto porque nosotros ahora tenemos una chica embarazada, una chica joven que se le ha hecho una cesárea y claro, tiene 22 años, entonces se plantea igual la chica volver a quedarse embarazada. Es el segundo aborto que tiene y ha hecho un síndrome hemolítico brutal, le hicimos plasmaféresis, está con el eculizumab y hoy ya tiene 1,2 de creatinina, está fenomenal la chica, pero claro, nos lo planteamos por si la chica quisiese quedarse embarazada, dar una profilaxis, o sea, hacer un embarazo controlado y una profilaxis, lo digo porque es algo parecido y nosotros no tenemos experiencia en el trasplante, entonces por saber si se da como una inducción o... ¿Entendéis? Yo no veo eso. Sí, yo creo que cualquier cirugía, cualquier proceso que somete al paciente en estrés, porque en SUA es así, ¿no? Hay genética y luego hay algo que... pasa algo, alguna infección, alguna cirugía que desencadena la enfermedad. Por lo tanto, yo creo, a mí no he leído ningún caso en embarazo para comentarlo, pero quizás este plantean... Claro, eso desde luego. El embarazo ya per sí es como, yo creo que un choque, un estrés que podría desencadenar la enfermedad, pero sí... Mi pregunta sería, ¿lo tenéis bien estudiado y es un hemolítico urémico atípico filiado como tal? O lo digo porque por si esto es el primer episodio y no está todavía bien estudiado, por la posibilidad de que sea alguna MAT o algún cuadro de estos complejos que hay ligados un poco al embarazo y demás, ¿sabes? Y que se manifiesta al final como microangiopatía trombótica, un GEL o algún cuadro de este tipo. Ya, esta chica, vamos, el caso es reciente, el eculizumab se puso el viernes, quiero decir que esto todavía está pendiente. No está, ¿no? ¿Cómo? Estudiada a fondo no la tenéis todavía. No, todavía no, o sea, la chica acaba de salir ayer de la UCI, ¿sabes? Quiero decir que hemos enviado el Adams, quiero decir que está todavía todo... Pero no sé, nos lo planteábamos como justamente teníamos ahora la sesión, un poco por, como estabais comentando lo del trasplante, pues un poco por saber lo que opinabais vosotros y si había, ¿sabes? Sí, pero lo que pasa es que la actitud de cara, que si me ha parecido entender lo que preguntabas, de cara a otra gestación depende un poco de la etiqueta que le pongas al final. Claro, ¿sabes? claro, o sea, cuando si realmente es un hemolítico se desaconsejaría el embarazo, o si ha sido un embarazo más o menos complicado y que ha abocado un cuadro de este tipo, en cuyo caso, pues... No lo tenemos claro todavía, lo que sabemos es que tiene un aborto previo, ¿vale? La chica nos apareció, quiero decir que no lo sabemos todavía, ha tenido un aborto previo, o sea que... Ya. ¿vale? Hizo una hemólisis adecuadamente y en función de eso decidir la actitud a seguir a partir de ya. ahí. Sí, cuando lo tengamos todo un poco, ¿no? Y mi pregunta respecto a lo de los trasplantados, sí que soléis hacer como, pues eso, una dosis adicional de eculizumab. Sí. Solemos hacerlo, pero es verdad que en la literatura, inclusive en la ficha técnica del eculizumab, teóricamente eso no sería obligado a hacerlo. Es decir, si tú estás dando teóricamente está bloqueado y no sería obligado a hacerlo. Pero bueno, por precaución y en este caso en especial con todos los problemas que había dado de hemólisis y demás, a pesar de estar teóricamente bloqueado, pues dimos esta dosis adicional, sí. Con la ficha técnica en la mano y demás no sería obligado.
En pediatría también lo ponen, incluso Parece pretrasplante prudente, cuando parece es prudente. vivo y les da tiempo, ponen antes de entrar a quirófano. Y una vez uno se gasta el pastón que valen 26 dosis al año de eculizumab, por poner una más adelantando unos días la dosis siguiente, parecería que no va a tener trascendencia en el gasto. Además se desglosa la dosis, se aparte la dosis, ¿no? Que a veces hemos puesto menos dosis, pero más seguido. No. Vale, muy bien, gracias. 7 minutos. ¿Tenía una pregunta, Alicante? ¿O sí, no? Estás Sí. en silenciar. Ah, perfecto. Ya le he dado. Pasado este caso en el cual esperasteis 4 años para hacer un trasplante porque os daba miedo y el posttrasplante aparece, vamos a poner... Nos daba miedo, no lo digo peyorativamente, ¿eh? No, escucha, Miguel, es que no hemos tardado 4 años en meterlo en lista. En 4 años ha pasado muchas cosas y el chico ha ido recuperándose. Realmente hemos tardado 1 año, habremos tardado en meterlo en lista. Me refiero en... Se plantea un caso similar ahora, ¿no? Y volveríamos todos a esperar un tiempo prolongado a esperar a ver cómo evoluciona antes de meterlo en lista, o seríamos más precoces a la hora de meterlo porque, como no sabemos qué va a pasar, esperar no asegura nada, ¿no? Me refiero, que no lo sé. Pregunta, si volviera a aparecer, ¿qué volveríamos a hacer? Una pregunta un poco al grupo. Hombre, lo que pasa también es que vino, yo no sé si, claro, eso es difícil de plasmar o de explicarlo, ¿no? Pero el chaval vino a una situación vegetativa absoluta, total y absoluta. Es decir, que no dábamos un duro y que realmente el beneficio del trasplante en ese momento para él, pues a lo sumo podría ser el ahorro de gastos en relación a la hemodiálisis, pero otro beneficio, el hombre no podía andar, no veía. Era una situación absolutamente vegetal en la que en ese momento no iba a tener prácticamente beneficio el trasplante. En la medida en que con el tratamiento prolongado con eculizumab, pues ya todo eso ha ido mejorando, el hombre ha ido empezando a caminar, a desenvolverse, a ver algo, pues bueno, a partir de ahí es cuando ya, que eso fue más o menos al año, 2 años, de que nos vino aquí rebotado un comarcal, pues fue cuando empezamos a plantearnos la posibilidad de trasplante. Y como te contaba Julia, pues no se ha tardado tanto. Desde que él ha mejorado hasta que realmente le hemos incluido en lista, no se ha tardado tanto. De todas maneras, la pregunta, si tardaríamos... No es una crítica de tardar, no. La pregunta es que otra vez, ¿qué haríamos? Mejor, probablemente lo habíamos yo te entiendo, Miguel, y yo no sé si no volver, yo creo que quizá volvería a ser lo mismo, no sé si esperar tanto, pero unos 6 meses mínimo sí, porque necesitaría catalogar al hombre, ver cuántas hemólisis me hace en cuánto tiempo, cómo se comporta. Son casos únicos y muy difíciles de entender a veces. Y de cara a un trasplante, pues encima que este señor era grupo 0, que tenemos muchos en lista y pocos donantes, te lo piensas mucho. Yo, aprovechando, hablando de esto, es que tengo un paciente que también vino rebotado aquí de allá, con un hemolítico urémico atípico, con muy poca afectación renal, mucha neurológica, que le produjo una ceguera cortical parcial también, de la cual se ha recuperado posteriormente, y que luego siempre está bien, ni hipertensión, o sea, ni hemólisis ni nada. Y el paciente, aunque todo el estudio genético negativo, nosotros seguimos con el eculizumab, insistiendo en la severidad de la afectación neurológica que tuvo, él dice que ya estaba harto de ponerse ese veneno, que tenía que estar cada 2 semanas aquí para ponérselo, tienes personal trainer, tamazas ahí, y vale, ahí está Barcelona y tal, y el tío ha dicho que no se lo pone, ha firmado un papel y... Bueno, hay pacientes, y pues lleva así 1 año y medio, no le ha pasado nada y el tío está perfecto, ¿no? Digo, por lo de la suspensión de tratamiento en algunos pacientes de estos, que los tenemos con estudio genético negativo, sin datos de hemólisis, ¿qué pensáis? Pero tenía el estudio genético, negativo, este chico, negativo. sí. Por si 2 es veces. negativo, realmente no sabes si estás frente a una situación de alto riesgo de recidiva o bajo riesgo de recidiva. Ahí, pues, yo creo que casi lo que hagas y lo que entre el paciente y tú decidáis, pues bien hecho, ¿no?
Y bueno, y claro, depende de, quiero decir, si no está mucho tiempo todavía sin el eculizumab, pues puede ocurrir que le vaya bien indefinidamente o que no, o que a lo mejor en un cierto tiempo recidive, no sé, ya se verá, ¿no? Ya se verá. Claro, si lo puedes filiar en cuanto a mutación y demás, por lo menos puedes saber si estás frente a una mutación de bajo riesgo, de alto riesgo, y entonces puedes tomar una decisión mucho más razonada, digamos, y con mucha más base, ¿no? Perfecto, faltan 2 minutos a que se concluya la sesión, por lo cual no sé si el PZ quiere hacer quiere finalizar con una pequeña conclusión o si alguien tiene una pregunta muy corta. Soy a tu hijo, ¿eh? Soy a tu hijo. Muchas gracias por... Yo creo que en la pregunta de Miguel antes era un poco la pregunta del millón. ¿Qué hacer con el eculizumab? Cada cuánto ponerlo, si se puede espaciar. Nosotros tenemos una paciente aquí trasplantada, se trasplantó con eculizumab y ahora se ha espaciado la dosis cada 3 semanas, un poco viendo a ver si se puede espaciar más, pero tampoco tenemos datos objetivos, no tenemos nivel de uso fácil, entonces es que queda todavía por investigar. Quedan muchos datos. Perfecto. Enhorabuena por el caso. Si no hay más preguntas, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias en este caso, al Hospital Poset por la ponencia. La próxima sesión será a cargo del Hospital La Fe y ahora me pondré de acuerdo con ellos a ver si podemos hacerla antes de la Semana Santa. Y nada, muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.